como, como tú piensas en nosotros, como son esos pensamientos tuyos de como tú nos sueñas, Señor, queremos también llegar a que nuestra vida se asemeje a ese proyecto que tú también tienes para con nosotros. Estamos aquí, Señor, para unirnos en comunidad. Ayúdanos también a tener un mismo sentimiento, un mismo corazón de comunidad y poder trabajar en nosotros para encontrarnos, encontrar a los demás y encontrarte a ti también, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que bendigas y nos acompañes en estos momentos de reunión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos también por el alma de un amigo de Lucho que falleció. Oremos para que igual alcance la gloria de Dios. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Amén. Listo. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido una buena semana. Como les decía, vamos a comenzar un taller que va a ser un taller de desarrollo. Hola, Francesca. Va a ser un taller de desarrollo personal y profesional que vamos a tener que desarrollar van a tener que desarrollar cada uno de ustedes a lo largo de todos estos sábados que van a venir en adelante. Vamos a hacer una lista con un cronograma de actividades en la que ustedes se puedan apuntar cada sábado. Se les va a dar un espacio de 30 minutos para que puedan exponer ese taller durante estos próximos sábados que vienen. Para eso estamos aquí. Esta reunión solamente va a ser explicar el porqué del taller y de qué me va a servir a mí ese taller, ¿sí? Tiene varios ejes, por decirlo así. Ustedes saben que Reuniones DAT tiene cuatro pilares, cuatro fundamentos, por decirlo así. Si ustedes se recuerdan cuáles son: el humano, el espiritual, comunitario y apostólico, ¿sí? Ese taller justamente nos va a servir o sea, tiene las cuatro dimensiones. La dimensión humana, ¿sí? Para trabajar cómo yo estoy en mi profesión, en cómo estoy enfocado prácticamente en lo que yo estoy haciendo de mi vida, en mi trabajo laboral, bueno, en mi trabajo nada más, qué yo estoy haciendo, cómo estoy también viviendo mi espiritualidad en el lugar del trabajo, ¿sí? Donde yo estoy aconteciendo cada día. Comunitario, porque para eso es el taller, la idea de exponer cada día. O sea, la idea es que también nosotros podamos enterarnos un poco de cada uno de ustedes, qué es lo que hacen en su día a día, cómo ustedes ven su trabajo, cómo ustedes están viviendo en su trabajo, qué es lo que hacen, cuál es su profesión. O sea, la idea es conocer. Y por eso también pasa a ser un taller comunitario, porque aquí vamos a conocernos un poco más cada uno. ¿Sí? Y el apostólico, porque obviamente también de alguna manera me ayuda a evangelizar. El taller tiene que tener ese fin, o sea, cómo yo puedo evangelizar a los demás. Y aquí yo quiero que tengamos algo en claro, o sea, la evangelización no solamente es que yo vaya con la palabra de Dios y le vaya y le diga a alguien: hey, mira, aquí está la palabra, tienes que leer la palabra, y es que la palabra dice esto, dice aquello. O sea, no. De hecho, creo que eso es lo último que nosotros deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque hablar así, de esa manera, a las demás personas es algo muy abrupto, que a las personas a la final les intimida, y lo que uno termina haciendo es que las personas como que tengan cierto temor o como que ya de una tachen a las personas como, pues, no, es que este de aquí es hermanito. Y esa no es la idea, ¿sí? La idea es de estar en el mundo sin ser del mundo, es decir, que puedan distinguirnos de alguna manera y que al mismo tiempo sea eso llamativo. Que me diga que yo pueda trabajar algún día con Fabián
y yo diga, Fabián tiene algo distinto, o sea, a pesar de que no me hable de la palabra todos los días, aunque no me cite la Biblia, yo veo algo distinto en Fabián. Y eso me haga a mí como que un llamado por dentro y decirle, oye, Fabián, a la final, ¿qué haces con tu vida? ¿Por qué hablas de esa manera? O sea, ¿qué es lo que te distingue a ti de los demás? Entonces, esa es la idea como del taller. El de llegar a ese punto en el que yo pueda decir, ok, yo puedo distinguirme y puedo evangelizar de esta manera y qué herramientas puedo usar prácticamente. Entonces, eso es lo que vamos a descubrir nosotros día a día. Como le digo, el taller tiene las 4 dimensiones. El humano, porque es un taller completamente humano, no es espiritualista, es un taller espiritual, sí, porque nosotros vamos a saber cómo hacer de nuestro trabajo también una oración a Dios, cómo trabajar en mi espiritualidad, en mi profesión y en mi trabajo, en lo apostólico, porque nosotros vamos, obviamente, a anunciar a Cristo de alguna manera, y el comunitario, porque estamos aquí en este espacio de reuniones de edad para compartir el uno con el otro y podamos conocer qué profesión están llevando y cómo lo están viendo en su desarrollo personal. Esa es la idea. Entonces, quiero compartir ahora sí pantalla de las presentaciones que yo quiero mostrarles. Y ahí creo que estamos, ¿verdad? ¿Sí pueden observar todos? Sí, señor. Listo. Sí. El taller se llama Hacedor de Tiendas, sí, pero para eso necesito que entiendan qué es Hacedor de Tiendas. Bueno, en el Antiguo Testamento, sí tenemos que tenemos realmente que Dios nos va a dar, les va a dar, mejor dicho, a los israelitas, instrucciones, ¿sí?, sobre instalar una tienda del encuentro. ¿En qué contexto nos vamos a ubicar? Estamos ubicándonos en el contexto de que Moisés libera al pueblo de Egipto, lo saca, acuérdense, creo que todos hemos visto en algún momento la historia de Moisés cuando lucha con el faraón, hay las 10 plagas, y a lo último el faraón los deja ir, y bueno, todo, Moisés con la mano de Dios abre el mar rojo y todos pueden huir de Egipto. Entonces estamos en ese contexto de que van a pasar 40 años los israelitas o los hebreos en el desierto y van a pasar errantes, ¿sí? Es una comunidad que anda caminando constantemente. Entonces, como es una comunidad que anda caminando, que anda constantemente en ese dinamismo, vamos a ver que Dios lo primero que va a hacer es darle las instrucciones de que tienen que tener una tienda del encuentro, ¿sí? Así les va a llamar. Éxodo 26, capítulo 26, capítulo 27, capítulo 28, 29, 30, va a hablar todo. Si ustedes se meten a todos esos capítulos de Éxodo, van a leer todas las instrucciones que Dios da. Y son instrucciones específicas, medidas específicas que Dios va a dar. Tiene que medir tanto, el ancho va a ser tanto, de qué material, de qué va a ser de oro, va a ser de cobre, esto va a ser así, así cocinado. Todo lo que ustedes ven en esa figurita, Dios dio la indicación de qué era lo que tenían que hacer, ¿sí? Entonces, la tienda del encuentro, sí, Dios lo crea con el fin de que sea para hablar y consultar con Él, ¿sí? Y eso lo vamos a ver también en Éxodo capítulo 33, de los versículos del 7 al 11. Si ustedes se meten a esos versículos van a encontrar que es una tienda que nos va a introducir para hablar con Él, ¿sí? Cada vez que Moisés ingresaba a esta tienda, dice que una nube se posaba sobre la tienda y todos los israelitas, todos los hebreos se ponían de pie porque sabían que Moisés estaba entrando en la tienda del encuentro. Sabían que de alguna manera Dios se comunicaba con él. Y eso es lo que nos dicen estos versículos, que Moisés se comunica cara a cara con Dios, como si fuera un amigo. Entonces,
vamos a ver entonces, como les digo, en todo este texto del Éxodo 26, todo esto, capítulo 26 hasta el 30, 31 más o menos, Dios va a dar instrucciones hasta la vestimenta del sacerdote. Todo, de qué manera tiene que usar el sacerdote, qué sacrificios tiene que hacer, qué animales, que la pila bautismal, bueno, no, en ese momento no se llama pila bautismal, tiene otro nombre, que es una fuente, como le dicen ahí, no sé si en la figura ven que ahí está ubicada una fuente con agua, eso también Dios manda hacer. Todas esas instrucciones Dios comienza a dar, ¿sí? Eso es lo que, para ubicarnos, qué es la tienda del encuentro, ¿sí? Para poder entender luego qué son los hacedores de tienda. En el Nuevo Testamento, en cambio, hacedor de tiendas, es que no pollos. En Hechos, capítulo 18, versículo 3, es la profesión de San Pablo, también conocido como Saulo de Tarso. Esto quizás lo heredó de su papá y equivalía a trabajar la lana de ruda de cabra o la fibra de lino para hacer estragotienes. Entonces vemos que San Pablo, ¿sí?, va a tener un oficio con el que se va a ganar la vida, y ese oficio se llama hacedor de tiendas. Ahí vemos una figura por eso en la que Pablo está con dos hermanos más en la ciudad de Corinto, que van a tener la misma profesión que él. Entonces, ellos van a constituir en Corinto esta profesión, porque obviamente todos tenían la misma profesión, entonces ellos se van a quedar trabajando allí. Obviamente, Pablo, sí, no es de las personas que, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no está acostumbrada a vivir del Evangelio. Jesús en los Evangelios dice que el obrero merece su salario. Los que trabajan por el Evangelio merecen su salario. Pero Pablo dice, yo no tengo que recibir ese salario. Sí, eso lo van a leer en una parte del taller, que van a tener que buscar en una cita bíblica y lo van a leer más claro. Pero él va a decir, no, yo no merezco eso que Jesús dispuso en el Evangelio, o sea, yo no lo quiero. Yo tengo que trabajar y ganarme la vida sin depender del Evangelio, porque yo el Evangelio lo predico gratis, dice. Eso es lo que va a decir San Pablo. Entonces, él va de alguna manera, a vivir su profesión en medio de su misión. Aquí también hay una analogía entre Jesús y lo que se encuentra en la tienda del encuentro. El altar y el arca de la alianza, eso lo vamos a entender más adelante aquí, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí yo he puesto analogía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo esto corresponde al Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nosotros encontrábamos dentro de la tienda del encuentro? Encontrábamos los sacerdotes, encontrábamos el incensario, encontrábamos el candelabro, encontrábamos también el maná, que ustedes lo que ven aquí en este, se me fue el nombre ahorita el arca de la alianza se le llamaba. En el arca de la alianza vamos a encontrar el maná, que es lo que van a encontrar aquí dentro de esta jarrita, la palabra de Dios, es decir, los 10 mandamientos, y el cetro del sacerdote Aarón. ¿Sí? Y encontramos también aquí el altar del sacrificio, y como les decía, la pila también que ellos tenían con agua. ¿Sí? Todo esto no se lo inventó el hombre. Es Dios que realmente comienza a decirles a todos los hebreos qué es lo que tenían que poner dentro de la tienda del encuentro. Ahora, en el Nuevo Testamento, todo esto que Dios tiene, ¿sí?, que ustedes ven en el Antiguo Testamento como sacerdote, como el arca de la alianza, como los candelabros, todo esto tiene un sentido en el Nuevo Testamento. María pasa a ser la nueva arca de la alianza. Ustedes ven aquí a María, y María tiene a Jesús dentro, porque Jesús, obviamente María está embarazada de Jesús, entonces María es quien contiene a Jesús. Y como María es la que contiene a Jesús, entonces María pasa a ser la nueva arca de la alianza.
La nueva arca de la alianza ya no va a contener el maná, sino el mismo pan bajado del cielo. Ya no va a tener los 10 mandamientos, sino que va a tener la palabra de Dios hecha carne. Ya no va a tener el cetro, o ya no va a incluir el sacerdote, un sacerdote que no tenía justificación, sino el verdadero sacerdote, ¿sí? Que es Jesús. Entonces va a contener todo esto aquí. Este símbolo que ustedes ven de los candelabros, que de hecho si ustedes van a Urdesa y van al parque de Jerusalén, van a ver este candelabro súper grande ubicado en el parque de Urdesa. Esto, que es un símbolo judío, para nosotros en el Nuevo Testamento es señal de los 7 sacramentos, porque rebasa, o sea, con Jesús esto tiene otro significado. Entonces vemos que ahí está todo. Jesús ya no pasa a ser simplemente, bueno, ya no se va a necesitar, como quien dice, una ofrenda, sino que Jesús es la ofrenda, Jesús es incienso, Jesús es altar y Jesús es víctima, Jesús lo es todo. Y todo esto está en María. Entonces nosotros ahora que tenemos a Jesús y María dentro de nosotros, pasamos a ser tiendas del encuentro. Esa es la idea, ¿sí? Somos nosotros que somos tiendas del encuentro andante para la sociedad. Si antes la comunidad de los israelitas que salió de Egipto, salió de esta esclavitud, salió errante para dar y comunicar a Dios, y Dios se ubicaba en cada uno de estos lugares a donde ellos iban, también el día de hoy nosotros somos los que mantenemos de alguna manera ese dinamismo en Dios. Somos nosotros que a donde vamos, llevamos a Dios, a Jesús y a María dentro de nosotros, porque somos tiendas del encuentro. Eso pasa el día de hoy con nosotros. Hasta ahí vamos entendiendo. Muy bien. ¿Puedes repetir un poquito la última parte, por favor? ¿Repito o tienes alguna pregunta? No, lo último que mencionaste, no te escuché bien, de verdad. Ya, yo decía que nosotros somos, o sea, si en el Antiguo Testamento la comunidad israelita va a hacer un camino andante, va a mostrar a un Dios que se va a mover durante 40 años y que se va a ubicar, porque esa tienda del encuentro no está ubicada en un solo lugar. Esa tienda del encuentro era desmontable. A donde ellos iban y caminaban, pasaban ahí un año y al siguiente año desmontaban eso y se iban así mismo hacia otro lugar y otra vez volvían a instalar esa tienda del encuentro. Si eso pasaba en el Antiguo Testamento, ahora nosotros somos las nuevas tiendas del encuentro que llevamos a Jesús y a María, la nueva arca de la alianza, y la nueva arca de la alianza que contiene a Jesús, María y Jesús ahí. Entonces somos nosotros que nos convertimos en tiendas del encuentro a donde nosotros nos vayamos a instalar. Y donde nosotros pasamos instalado nuestra mayor parte del tiempo es en el trabajo, en nuestra casa. Aquí nos convertimos en tiendas del encuentro. Y quería por eso que tengan claro esta analogía, que si en el Antiguo Testamento se necesitaba sacerdote, se necesitaba el arca de la alianza, que se necesitaba el incienso, que se necesitaba la ofrenda, que se necesitaba el altar, ahora ya no. Ahora Jesús es todo eso. Jesús es el sacerdote, Jesús es el pan, Jesús es la palabra de Dios, Jesús es el incienso, Jesús es el altar, Jesús es la víctima, Jesús lo es todo. ¿Sí? Entonces, acá viene, esa es la analogía prácticamente entre el Antiguo y Nuevo Testamento que quería que tengan claro. Tenemos entonces el taller Hacedor de Tiendas. Sí, y estos son los objetivos del taller. Establecer lazos entre evangelización y profesión. ¿Sí? Obviamente aquí del taller no vamos a salir peritos, o sea, este es un descubrir juntos, de saber al menos, de tener una idea, de decir, bueno, yo sé, o alguna vez me mencionaron cómo yo pudiera establecer alguna conexión entre lo que yo hago diario en mi trabajo y también mi espiritualidad, la espiritualidad que yo vivo dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, esas son establecer lazos.
Obviamente de aquí, como les digo, o sea, no es que la idea es que ya vayan a evangelizar y ya de una vamos a entrar con todo, no, no. O sea, esto es poco a poco, ¿no? Y esto es el inicio, como para decir, yo tener la idea de que en mi trabajo no es imposible llevar a Jesús. De que no es imposible de que yo, a los que estén a mi lado, trabajando día a día, no es imposible hablarles de Dios. No es imposible, de alguna manera, hacerles entender de que algo me distingue de los demás. Por eso también hay que crear puentes con el mundo que nos rodea desde la profesión. Y el último, que es conocer la carrera profesional y las funciones que realizan los demás en sus trabajos y aprender de nuevas perspectivas laborales, ¿sí? Esa es la idea también, de que cada uno pueda conocer del otro y que de alguna manera, algo que uno crece así, uno no sabe de alguna manera qué es lo que hace el otro y uno termina aprendiendo también de lo que hace el otro. Y esa es la idea de los talleres, de que a través de la exposición de lo que hacen en su trabajo, nosotros podamos también aprender de nuevas perspectivas laborales que hay. Entonces vamos a ver aquí un poco si realmente Jesús era carpintero. Espérenme un ratito. Listo. ¿Era Jesús carpintero? Bueno, esa es la idea que siempre nos han metido en la cabeza desde niños, creo yo. En Mateo 13:55 va a decir, ¿no es este el hijo del carpintero? O en Marcos 6:3 va a decir más directo, ¿no es este el carpintero? Esa es la traducción que nosotros vamos a encontrar en la mayoría de Biblias. Vamos a encontrar esta traducción. Pero realmente la palabra que vamos a encontrar ahí en lugar de carpintero, en la versión griega, es decir, en el idioma original de Jesús, es tectón. En la cultura judía, la profesión y apellido viene del lado paterno, ¿sí? Si alguna vez ustedes se han preguntado cuál es el apellido de Jesús, el apellido de Jesús va a ser hijo de José. Porque realmente en la cultura judía, uno tiene apellido, el hijo, por ejemplo, si mi papá se llama Felipe, y si yo hubiera estado en la cultura judía, yo me hubiera llamado Jesús, hijo de Felipe. Ahí está mi nombre y mi apellido, ¿sí? En Jesús va a ser Jesús, hijo de José. Y era muy normal que el oficio del padre se transmita a los hijos. La palabra griega que se utiliza es tectón para carpintero. Y esta fue traducida así, normalmente, como nosotros hemos tenido tradicionalmente, carpintero. Sin embargo, esta traducción no es perfecta, pues tectón designa un oficio más profundo. El oficio de Jesús no solo era la madera, sino ser constructor, que incluye hacer paredes, puertas y mesas para una vivienda. Por eso, no es de extrañar que también conozca de albañilería. La profesión más parecida es la de un arquitecto. Si ustedes se dan cuenta, la palabra tectón, que han traducido normalmente como carpintero, la encontramos en la etimología arquitecto, que de ahí es realmente, arquitecto significa maestro constructor. Solo que Jesús no solo era jefe de obra, sino también obrero. Esa es la diferencia de un arquitecto. Un arquitecto es un jefe de obra, o sea, él va a diseñar, va a poner los planos y va a decir esto de aquí, y los obreros son los que se encargan de la construcción. En cambio, en la profesión de Jesús, él era quien diseñaba todo, quien tenía todas las ideas y también hacía la obra. ¿Sí? Esa es la profesión de Jesús realmente, el de ser constructor. Entonces, eso lo vamos a ver, si ustedes lo pueden investigar también, van a analizar que realmente esa fue la profesión de Jesús. Y obviamente José también tuvo esa profesión. Jesús realizó este oficio durante los años vacíos que no se encuentran en el Evangelio. Es decir, durante los 12 años a los 30 años. Pero de esta experiencia sí nos habla en el Evangelio en algunas parábolas. Por ejemplo, la casa sobre la roca. Si ustedes recuerdan qué es lo que dice en la parábola de la casa sobre la roca en Mateo 7, 24, 27, Jesús va a decir, el reino de los cielos se parece a un hombre que construyó su casa sobre la arena. Vino el viento, sopló
y se la llevó todo. Pero en cambio vino un hombre prudente que construyó esta casa sobre la roca. O sea, ya cuando escuchamos esta parábola, estamos escuchando a un hombre que sabe de lo que está hablando, que obviamente por haber sido su profesión constructor, sabía de lo que estaba hablando. También vamos a encontrar en Lucas 14, 28 y 30, que va a decir Jesús. El hombre prudente es un hombre que calcula todos los gastos que va a tener durante una construcción de una torre. Y dice, ¿quién de ustedes no va a calcular los gastos? Quedaría muy mal. Dice así, el obrero o el constructor que haga una torre y todo le falla al último momento. Entonces todos, por lo general, calculan los gastos que van a tener antes de llevar a cabo la obra. Eso es lo que va a decir Jesús. Entonces, vemos que todo esto nos introduce que Jesús sabía del tema. Jesús sabía de este tema, ¿por qué? Porque era su oficio diario. Y nada más que los transformaba en enseñanzas y parábolas para transmitir a la gente. Entonces Jesús trascendió su oficio y estableció una relación entre su misión y oficio o trabajo. Es el constructor de Dios, imagen perfecta de quien ha pensado, diseñado y puesto en marcha la creación del mundo. Jesús es quien hace nueva todas las cosas. Eso lo vamos a encontrar Apocalipsis 21:5. Y para la evangelización habla desde su profesión utilizando un lenguaje común que todos pueden entender aunque no supieran nada de construcción. Y así anunciar el reino de los cielos. Entonces vemos cómo Jesús a través de su profesión comienza a hablar en los evangelios, comienza a decir de qué se trata de una manera sencilla para que la gente pueda entender de qué se trata el reino de los cielos. Esa es la idea de la vida, del oficio de Jesús y cómo la unió a su misión evangelizadora para hablar del reino de los cielos. Tenemos lo que son las profesiones y sentido de vida. ¿Sí? Vamos a ver que algunos de sus discípulos eran pescadores, pero en cambio esta profesión que van a tener los pescadores va a trascender más allá y ahora ya no van a ser solamente pescadores, sino que van a ser pescadores de hombres. Comprendieron que su oficio era una manera de vivir ya no para sí mismo, sino para los demás. Pablo, como se mencionó, era hacedor de tiendas y trabajando nunca fue carga para los demás. Eso es lo que le decían antes. Él, en primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, va a hablar y va a decir, yo no soy carga de nadie. Así que a mí no me pueden decir nada. Eso es lo que él va a decir realmente en estos versículos. A mí nadie me puede reclamar nada porque yo no soy carga de nadie. Yo estoy aquí porque estoy evangelizando. Yo no le debo nada a nadie. Esas son las palabras de San Pablo. Tampoco vio su profesión como un obstáculo para no evangelizar o misionar, como muchos de nosotros el día de hoy lo hacemos. No, es que mi trabajo, es que no me deja, es que no puedo orar, es que no puedo realizar las actividades de misión porque estoy trabajando y nos ponemos excusas. No, San Pablo hace algo sorprendente. En su profesión encuentra una manera de misionar y de establecer relaciones con los demás y anunciar con su vida quién era Jesús. Eso va a ser lo increíble de San Pablo. Por eso el taller que vamos a hacer se va a llamar Hacedor de Tierras. Ahora sí necesito aquí que vayamos interactuando, porque vamos a leer algo. Necesito que cada uno de ustedes lo puedan leer y vamos a ir alternando. Entonces, yo voy a decir a medida que diga el nombre, esa persona lee un párrafo y así se termina el párrafo, nombra a otra persona y lee el siguiente, ¿sí? Jenny, ¿me puedes ayudar con el primer párrafo? Ok. A ver, dice, la espiritualidad del laico es la coherencia que lleva a la santidad en la vida diaria, haciendo que cada uno descubra sus lugares cotidianos como sus propios espacios de misión. Fabián, el segundo párrafo. Ser mejores cristianos no es pasarnos en la totalidad de nuestro tiempo metidos en las parroquias, o en actividades pastorales o reuniones. Somos seres multidimensionales que tienen que atender aspectos económicos, financieros, sociales y lúdicos, trabajando todos ellos de forma integral. Listo.
ahí como les decía, o sea, la idea de ser cristiano, o sea, a veces nosotros decimos, o bueno, creo yo que me he topado con algunos que por el hecho de estar todo el día en la iglesia ya se creen mejores o creen que la santidad tiene mucho que ver con cuánto yo rezo, con cuánto estoy metido en la iglesia, con cuánto ayudo en las actividades parroquiales, y no tiene nada que ver eso. La santidad tiene que ver mucho con el acontecimiento diario de Dios en mi vida, ¿sí? Cómo yo puedo encontrar a Dios en todo lo que yo hago. Esa es santidad. Malu o Diana, ¿me pueden ayudar leyendo el tercer párrafo? Está apagado el micrófono. Ahí está. Ya. En el documento de Aparecida se puede leer lo siguiente. Es necesario formar a los discípulos en una espiritualidad de acción misionera, que se basa en la docilidad al impulso del espíritu, a su potencia de vida que moviliza y transfigura todas las dimensiones de la existencia. No es una experiencia que se limita a los espacios privados de la devoción, sino que busca penetrarlo todo con su fuego y su vida. El discípulo y misionero, movido por el impulso y el ardor que proviene del espíritu, aprende a expresarlo en el trabajo, en el diálogo, en el servicio, en la misión cotidiana. Cuando el impulso del espíritu impregna y motiva todas las áreas de la existencia, entonces también penetra y configura la acción de cada uno. Así, la vida en el espíritu no nos cierra en una intimidad cómoda, sino que nos convierte en personas generosas y creativas, felices en el anuncio y servicio misionero. Nos vuelve comprometidos con los reclamos de la realidad y capaces de encontrarle un profundo significado a todo lo que nos toca hacer por la Iglesia y por el mundo. Listo. Este documento es un documento para los que igual no sepan de qué se trata el documento de Aparecida. Es un documento hecho por obispos en Brasil. Todos se reunieron y comenzaron a hacer un documento sobre la evangelización y la misión. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar este texto. Aquí yo les digo algo, o sea, realmente, miren, hay una parte que a mí me causa mucha, no sé si gracia o conmoción. Déjenme encontrar. Ya, sino que nos convierte en personas generosas y creativas, felices en el anuncio y servicio misionero. Yo creo que eso lo pusieron sabiendo de que realmente hay muchos católicos que el día de hoy viven tristes porque se sienten de alguna manera divididos en que tienen que ir a trabajar y no quieren realmente trabajar, sino que quieren de alguna manera estar en la iglesia. ¿Sí? Y separamos, somos personas que tendemos a separar el trabajo y decimos, no, no, es que el trabajo me estresa, es que el trabajo hace tantas cosas en mí, me causa crisis, y no quiero eso, ¿sí? Y no nos hace, eso es lo que no nos hace ser unas personas generosas, ni creativas, ni felices en el anuncio. Porque a pesar de estar caminando dentro de una espiritualidad, nos sentimos mal y decimos, chuta, pero yo no puedo hacer eso, yo no logro evangelizar o no logro anunciar lo que yo estoy viviendo dentro de mi iglesia. Entonces la idea es esa. ¿Sí? Y a mí me gusta mucho que aquí meten bastante en este documento el impulso y la docilidad al Espíritu Santo. El discípulo y misionero, movido por el impulso y el ardor que proviene del Espíritu, aprende a expresarlo en el trabajo, en el diálogo, en el servicio, en la misión cotidiana. Yo creo que esto es importante que nosotros, cuando hagamos el taller de hacedor de tiendas, entendamos que todas estas actitudes cobran importancia con el impulso que nosotros tenemos del Espíritu Santo. Francesca, ¿sí me puedes ayudar con este texto? En algunos lugares se vive de una manera espiritualista, donde se llega al desequilibrio y que no promueve un encuentro con Dios. Es decir, que esposas por irse a la parroquia dejan todo el día esposos solos en sus casas. O jóvenes que están por la devoción del encuentro con Dios descuidan su relación con padres y familiares.
su casa, estudio, trabajo, amigos, noviazgo, etc. Como si la iglesia fuera una burbuja a la cual se recurre para huir de las tensiones y conflictos personales y o familiares. Esta iglesia se ha ido llenando de hombres y mujeres que tienen su propia vida cotidiana, pero prefieren evitarlo. No se atreven a transformarse en realidad en nombre de Dios, sino que se escapan para llenarse de emociones que desaparecen en unas cuantas horas y se callan al error que Dios hizo actuar es eso: sentir, llorar, caerse, abrazarse, gritar, saltar, aplaudir y nada más. Para mí este texto que acaba de leer Francesca es muy fuerte. Y se me hace fuerte porque siento que eso es lo que vivimos el día de hoy dentro de las iglesias, la mayoría de personas. Siento que nada más están yendo muchos a la iglesia por huir de las tensiones y conflictos personales que pueden vivir en la familia o en su trabajo. Y no es esa. La idea de la iglesia que nosotros estamos constituyendo día a día no es esa. No es simplemente evitar mi vida cotidiana, sino más bien transformar la realidad en nombre de Dios. Transformar mi realidad y transformar la realidad de los demás que están a mi alrededor. Entonces, imagínense, y pasa esto, o sea, lo que está aquí en este texto, pasa que, y ustedes habrán conocido, ¿no verdad? Yo estoy muy seguro que mamás o papás han ido a la iglesia y sirven al padrecito y ya están metidas en el pero cuando ustedes vienen no encuentran hecho comida, no encuentran hecho nada. Tal vez hasta la casa está desordenada. Entonces, claro, pero la excusa es, no es que me fui a la parroquia todo el día, a la charlatán, el padrecito necesitaba ayuda, necesitaban esto, entonces, y descuidamos la familia. Esto es algo que no puede pasar. Esto es un falso encuentro con Dios, ¿sí? Esto es algo que nosotros, como jóvenes el día de hoy, entendamos que la espiritualidad no se trata de eso. Se trata más bien de transformar mi realidad. Es no huir de mi cotidianidad, sino transformar mi cotidianidad en nombre de Dios. Entonces, vamos ahí, tenemos, por eso se puede evangelizar cuando se vive liderazgo y compromiso, pudiendo alcanzar un liderazgo transformacional y un compromiso que promociona el encuentro, ¿sí? Hay muchos tipos de liderazgo. Yo sé que ustedes, todos los que estamos aquí, yo sé que son líderes. Tienen mucho liderazgo de sí mismos. Pero el liderazgo que debemos lograr es el liderazgo transformacional. ¿Cuál es el liderazgo transformacional? Es aquel que cuando yo estoy con los demás, de alguna manera acompañado o estoy acompañando un equipo, realmente transformo sus realidades y transformo mi realidad. Las hago mejores personas. Ese es el liderazgo transformacional. Hacer de las personas, hacerlas mejores seres humanos. Y un compromiso que promociona el encuentro, el compromiso que realmente tengo con la sociedad a través de mi profesión. Cuando ustedes, de seguro cuando ustedes escogieron su profesión, estoy muy seguro de que cuando lo hicieron bajo el contexto de servir a la sociedad. Y en este compromiso debe generarse un encuentro con el otro. No se trata solamente de mí. Si ustedes escogieron su trabajo simplemente porque les da dinero, que eso en realidad es algo secundario. Es importante, sí, pero no es algo primordial, es algo secundario. Pero si lo tuvieron como algo primordial, créanme que no escogieron realmente su vocación o su profesión como debe de ser. Otra manera de evangelizar, aceptar y escuchar al otro. No evitarlo. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a nuestro lugar de trabajo y queremos evitar a las personas? Me ha pasado y me he corregido yo también, lo digo por experiencia. Voy al lugar de trabajo y sé que hay una persona que realmente me fastidia. Y por no, y es ahí cuando realmente encuentro la verdadera evangelización. Cuando a pesar de todo ese fastidio trato de orar internamente, entregar eso internamente y en nombre de Dios tratar de transformar mi realidad para poder no evitar esa persona que sé que de alguna manera no quiero hablar, tal vez la quiero evitar, ¿sí?
Entonces, eso tenemos que ser incluyentes, de tal manera que podamos escuchar la realidad de nuestro entorno. Justicia. Otra manera de evangelizar, hablar con franqueza sobre lo correcto e incorrecto, denunciar las injusticias que se viven a diario en nuestras realidades laborales. Esa es una forma de evangelizar. El servicio, sirviendo a los demás con una actitud de humildad, demostrando que nuestros cargos no nos hacen superiores. ¿Cuántas personas hay de que cuando están en un trabajo y les dan y alcanzan un puesto y luego se vuelven superiores de un personal o jefes de un personal y comienzan a escalar aún más grande, se van olvidando de dónde vinieron? Se van olvidando de que de alguna manera ustedes también tuvieron que aprender todo lo que ya saben el día de hoy. Entonces se nos olvida de servir a los que están debajo de mí. Ya no les tomo importancia, ya los dejo a un lado. Y lo que me importa son los que están arriba de mí. Entonces eso no puede pasar y eso no es una manera de evangelizar. El servicio es una manera de evangelizar con la humildad dentro del trabajo. Hacer de la sociedad una comunidad. Mira, la transformación, nosotros vivimos realmente en una sociedad, pero el día en que nosotros como cristianos, en esta evangelización y en esta misión, nosotros vamos a transformar una sociedad en una comunidad, sería lo más ideal. Donde cada uno de sus componentes descubra a los demás como personas y les trata como tales, es decir, como un fin en sí. Ser servidores en la vocación del otro. Esto es enseñar al que no sabe, tomar la iniciativa y hacerlos responsables. Tener actitudes básicas de acogida y donación. ¿Sí? Entonces, mira, aquí yo he puesto distintas maneras de evangelizar para que cuando nosotros vayamos al taller, ustedes puedan ver todo, leer después todo lo que está aquí. Igual, aquí hay algunas ideas, como les he dicho, y ustedes ojalá lo puedan revisar. De tal manera que cuando hagan el taller, ustedes puedan ir leyendo y puedan ir respondiéndose a ustedes mismos al momento que hagan el taller. ¿Hasta ahí alguna pregunta? O sea, durante el taller nosotros tenemos que comprender nuestra manera de evangelizar, tratando de como que vincularla con lo que hacemos nosotros, ¿no? Sí, algo más que quiero que tengan en cuenta. La evangelización comienza con mi humanidad. Yo no puedo ser espiritual y decirle a la gente, miren que yo rezo, y es que como estoy rezando por ustedes, y es que como estoy orando cada día por ustedes, entonces ya estoy demostrando algo y ya la gente, no. Esa no es la manera de evangelizar. La manera de evangelización que yo tengo en mente y que quiero que se desarrolle en el taller es de que descubramos nuestra humanidad para vivir la espiritualidad con los demás. Lo que yo les hablaba, el último punto que estaba, las distintas maneras de evangelización, ¿a dónde ustedes notaron que yo hablé acerca de hablar de la palabra de Dios con el otro? Yo no digo que está mal, pero pienso que es el último recurso que uno debería usar. Los primeros deberían ser la justicia, el servicio, la donación de mí mismo, todo eso como servicio. Y todo eso habla de una humanidad, no me está hablando de algo espiritual. Y es cuando yo encuentro mi humanidad con los demás y descubro la humanidad de los demás, ahí hay evangelización. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vayan descubriendo cuando hagan el taller. Cuando ustedes, yo ahora les voy a mandar, este es el taller, este es el formato del taller que van a tener que revisar. Esto de aquí. Entonces aquí van a encontrar algunas cosas que van a tener que desarrollar y esto es lo que ustedes van a recibir. ¿Sí? Yo en este momento voy a dar el ejemplo, voy a ser el primero que haga el taller para que de alguna manera ustedes tengan idea de qué se tratan las preguntas y para que vean igual y tengan de ejemplo mi taller y digan, ya, lo respondió de tal manera esa pregunta. ¿Sí? Pero es algo que cada uno, como les decía, cada sábado van a tener que exponer este taller. ¿Sí?
Y ya luego vamos a hablar de qué manera van ustedes de qué manera nos vamos a organizar. Pero quiero que tengan en cuenta que lo que van a recibir es este taller de aquí, ¿sí? Este de aquí, es esto de aquí lo que van, este es el formato. Y ahora yo voy a exponer mi taller, ¿sí? Y aquí vamos con mi exposición. ¿Qué carrera escogiste y por qué? Bueno, yo escogí la ingeniería mecánica, ¿sí? ¿Y por qué la escogí? Sentí que de alguna manera cuando ya cursaba yo en el bachillerato, estudié mecánica automotriz, lo que ven acá, en el lado, mi lado izquierdo. Realmente yo sabía que estaba muy mal en mi vida, que estaba en una crisis, no de identidad profesional, sino una crisis existencial, diría yo, en la que no sabía qué hacer con mi vida. Yo sabía que de alguna manera quería ser alguien, pero no sabía qué carrera escoger. Pero un amigo me incentivó a la ingeniería mecánica, me dio, por decirlo así, ánimos a que de alguna manera yo podía con la carrera, tenía todas las bases, tenía, qué sé yo, la capacidad de poder entender esta carrera. Y me acuerdo tanto que el primer día que fui a la escuela, fui al pre de la escuela, fui oyente por primera vez. Yo me acuerdo que yo me quedé, salí traumado de la primera clase del pre. Y porque todo eran unos números, una cosa increíble dentro de la pizarra que me espantó. Y la verdad yo me desilusioné de la escuela. Pero mi amigo me decía, no, tú puedes, vamos, dale. Y tenía un amigo que de alguna manera siempre me impulsó y me dijo, vamos que nosotros podemos, solamente es cuestión de estudiar. Me puse a investigar acerca de mi carrera y yo creo que sepan que la ingeniería mecánica no tiene que ver con la mecánica automotriz, como muchos piensan, por eso puse una X y una carita feliz, porque muchos piensan que cuando yo digo soy ingeniero mecánico, me dicen, ya, entonces arregla mi carro. No, la ingeniería mecánica no se trata de arreglar carros. Eso es lo primero. Y si yo sé algo de carros, es porque realmente mi bachillerato estudié eso y porque tengo caso, bueno, sé algunas cosas, pero de ahí no porque la ingeniería mecánica hable del arreglo automotriz, ¿sí? El ingeniero mecánico más bien se encarga, es una profesión más amplia, que se va a encargar de todo lo que es el diseño de máquinas, que es una línea de la ingeniería mecánica. Como ahí vemos un señor que está revisando que las presiones, que todo tenga que estar en el lugar, en las medidas exactas que deben de tener, ¿sí? Realmente ese es el trabajo del ingeniero mecánico. Un poco de supervisar y tener en cuenta que los datos deben estar tal y como están en los teóricos y comenzar a regular, y si no está, pues ver cuál es la falla. Uno tiene que tener la capacidad de saber de que si algo no, por ejemplo, si la temperatura está demasiado alta, debe uno de saber por qué y analizar más que todo el por qué y revisar y comenzar a regular el por qué está fallando dentro de todo este diseño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno tiene un diseño de sistema contra incendios, que ustedes bien saben que es un diseño de tuberías que va en todo un edificio y que comienza señal de humo y se comienzan a activar todos los, como es el agua para que salga y comienza a apagar el fuego. Entonces todo esto es un diseño que viene, que tiene un sistema de control abajo y todo esto es ingeniería mecánica. Y no solamente esa rama, hay otra rama también que es con la climatización, que es la cual yo me dediqué, que es la que yo vine a trabajar luego de que ya, bueno, estaba en el proceso de tesis, y me encantó justamente cuando leí la materia de climatización ya en mi carrera universitaria. Me encantó esta materia, me encantaban las materias de transferencia de calor, que eran todas estas líneas. Hablaba con mis profesores de qué se trataba, hablaba con mi profesor de climatización, de cómo era todo esto, entonces, para qué me emocionaba, y creo que eran las materias que yo cogía y las estudiaba con gusto, porque había otras que me daba mucho coraje y era como que, ay, no, Dios mío, esta materia no me cuadra. Pero estas no, estas eran como que muy mías, muy personales, yo decía, no, esto no me gusta. Y lo aprendí. Entonces hice mi tesis de esto. De hecho, mi tesis se trató de un diseño de sistema de climatización industrial para una bodega robotizada. Entonces me gustaba todo esto.
Y esta fue la función que yo ejercí en mi trabajo cuando estuve ahí, porque ya el día de hoy no estoy. Entonces, mientras estuve en el trabajo, tenía esa función de diseñador de climatización. Igual iba aprendiendo, porque mi jefe obviamente sabía mucho más que yo, y obviamente él me iba diciendo, me iba capacitando, me iba diciendo como que esto es así, esto no es así, tienes que poner esto, íbamos simulando el diseño y como que íbamos viendo todo. Y también hacía de supervisor de las obras, ¿sí? Y también supervisor de mantenimiento de aires acondicionados, que también es trabajo. En el taller van a encontrar que ustedes tienen que leer 1 Corintios 9, del 1 al 23, y yo he puesto aquí un resumen. Obviamente esto es para mí, ¿no? Porque igual ustedes tienen que leer todo el texto de 1 Corintios 9, del 1 al 23, y ahí Pablo va a expresar que por el evangelio se ha hecho judío con los judíos, ha estado bajo la ley, ya ha estado sin la ley. Él va a decir, yo me he hecho judío con los judíos, he estado bajo la ley por aquellos que están bajo la ley, y he estado sin ley por aquellos que están sin ley, aún teniendo ley, aún cuando esa ley es un trabalenguas ahí, porque tienen que leerlo para que entiendan todo lo que habla San Pablo, porque San Pablo hace un trabalenguas en esa parte. Bueno, y al final dice, se hizo débil con los débiles y se ha hecho todo con todo. Es decir, que Pablo siempre se ha contextualizado según donde ha estado él. Entonces, la primera pregunta que van a desarrollar aquí es, ¿cuál es el contexto de las personas con quienes compartes o trabajas diariamente? Bueno, mi respuesta es que son personas, el personal que yo tenía a mi cargo, eran personas de bajos recursos, la mayoría mantenían a sus familias, por eso necesitaban de una manera urgente su trabajo, era lo que les mantenía de alguna manera para salir adelante, y eran personas que ganaban un sueldo básico. Entonces, y con ese sueldo básico tenían que mantener a toda su familia, unas 3 o 4 personas siquiera. Entonces, ustedes imaginarán lo apretado que es eso de ahí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ya eso es un contexto y eso es más o menos como la respuesta que igual ustedes tendrán que dar. O sea, este es un ejemplo, ¿no? Ustedes verán ahí qué es lo que le ponen ahí de respuesta. Obviamente estas son mis respuestas, como les digo, o sea, no es que tienen que ser iguales. Si ustedes encuentran otro contexto, lo ponen ahí. La segunda pregunta dice, ¿has podido establecer relaciones con ellos? ¿De qué manera has podido o podrías establecer lazos para lograr una misma identidad? Entonces, aquí yo pongo, sí he podido, establecí realmente muchas relaciones con la mayoría de los empleados. Como jefe de personal, yo nunca busqué saber que tengo poder sobre ellos, aun cuando lo tenía, sino que puedan confiar en mí como líder, que trabaje en conjunto y que yo no tengo ningún puesto especial, por decirlo así. Entonces, por eso de alguna manera aquí puse una foto donde estoy trabajando en un mantenimiento de un piso techo, y esto era lo que yo hacía, pero no era necesario que yo lo haga, porque yo se supone que tenía que ser supervisor. Yo no tenía que ponerme como ellos a andar en el equipo y a hacerlo como que dice funcionar y a darle mantenimiento. Esa no era mi función. Pero como yo entiendo muy bien a San Pablo en lo que ustedes van a leer en 1 Corintios 9, del 1 al 23, porque yo por ganarme la confianza de ellos y para poder hablarles de alguna manera, yo me hacía con ellos. Sí, o sea, era como que, ok, ustedes no solamente van a meter manos, yo también voy a meter manos, porque yo también soy como ustedes, y yo también soy joven y yo también puedo. Y eso era lo que yo les decía. Entonces me hacía con ellos en ese sentido, y de alguna manera para ellos eso era algo llamativo. Y siempre me voy a recordar que Franklin, que era uno de los ¿cómo se llama? De los empleados que estaban ahí, era uno de los que más sabía. Cuando yo me fui a la empresa me dijo, ingeniero, ojalá que nunca cambie lo que usted ha hecho aquí con nosotros. Eso fue las últimas palabras de despedida que me dijo. Que nunca cambie su manera de ser ingeniero, porque ningún ingeniero que ha venido acá ha metido la mano como usted lo ha hecho en los equipos. Entonces, yo creo que ese es el contexto de San Pablo, y yo creo que de alguna manera ustedes también lo vayan desarrollando en su taller.
lo siguiente que van a tener que hacer es crear un texto. Si crea un texto como una parábola o una analogía que involucre tu profesión para dar una enseñanza o moraleja. Como los ejemplos vistos anteriormente en los textos bíblicos de Mateo 7, del 24 al 17, y Lucas 14, 28 al 30, donde Jesús habla sobre el reino de los cielos relacionando sus juicios. ¿Se acuerdan que yo les dije que Mateo 7, 24 al 17 se trata de la parábola de la casa sobre la roca? Y Lucas 14, 28 al 30 es sobre la edificación de una torre. Tenía que ver con la profesión de Jesús. Jesús las hizo una enseñanza para los oyentes. De esta misma manera nosotros tenemos que crear un texto. Y aquí yo hice el siguiente texto. El reino de los cielos se parece a un ingeniero mecánico que al diseñar un equipo se da cuenta que necesita de muchos componentes y sistemas para que funcione correctamente. Y determina dar mantenimiento a su máquina cada cierto tiempo. Pero cuando el cliente compra aquella máquina, se descuida del mantenimiento que debe darle y por eso culmina su vida útil. De igual manera, si nosotros no cuidamos de nuestra vida y nuestro espíritu dándole mantenimiento, nuestra vida de servicio a los demás culmina y nos hace desinteresados. Dios es aquel ingeniero que le da mantenimiento a nuestras almas y vidas. Este ingeniero manda a sus técnicos que puedan ayudar a la reparación de nuestras vidas. Listo, o sea, para que se entienda qué es lo que ustedes tienen que, cómo tienen que crear. Obviamente, yo he utilizado aquí Reino de los Cielos, sí, como analogía, porque Jesús siempre trabajaba con el Reino de los Cielos. Ustedes no están obligados a hacerlo así. Miren que estoy diciendo que puede ser una parábola, una analogía, puede ser un símil, pueden usar una moraleja, o sea, algo que les lleve quizás un cuento que tenga que ver con su profesión, pero que dé una enseñanza. Esa es la idea de la creación del texto. ¿Sí? ¿Aquí hay alguna pregunta? Listo, vamos a seguir. Esto que está en blanco, ustedes ven así, esto es algo que ustedes van a tener que leer en sus talleres. Yo lo voy a leer de una manera muy rápida, ¿sí? Porque es un cuento que está ahí. Eso es algo que ustedes van a tener que leer, como les digo, de manera detenida. Y en el siguiente punto ya se va a saber por qué lo van a necesitar. Fabián, ¿tienes alguna pregunta? Sí, o sea, lo que mencionaste de la moraleja, todo tenemos que sacarlo de algún versículo de la Biblia, ¿verdad? No, es una enseñanza. Es una enseñanza que tú quieras dar, pero obviamente es una enseñanza buena, pues no vamos a hacer una enseñanza mala. Que te dé una enseñanza que tú digas, esto para mí es algo que va a enseñar a los demás, algo desde tu experiencia. Lo que yo puse en este texto es algo de mi experiencia, es algo de mi profesión. Entonces es algo que yo le busqué un sentido para enseñar a los demás y para poder comunicarme de la misma manera con los míos, para que me puedan entender. Entonces lo mismo es con ustedes. No necesariamente tiene que ser algo con la Biblia, o sea, o un texto de la Biblia, no nada que ver. Es una creación del texto, de un texto suyo, puramente, que tiene que buscar una enseñanza nada más. Esa es la idea. Solo que una frase, un párrafo. Así como está ahí, un párrafo. Es que mencionaste hacer una analogía, entonces pensé que la analogía era entre lo que dice, por ejemplo, un texto bíblico con respecto a nuestras experiencias, nuestra vida cotidiana. No. No, la analogía es entre la profesión y la enseñanza. Ok, ya entendí. Son dos párrafos. O sea, que sea entendible más que todo, ¿no? O sea, puede ser un párrafo chiquito, pero si es entendible, hay, por ejemplo, nuestro texto bíblico, que es base, es un texto súper corto, pero que tiene una enseñanza súper enorme, o sea, entonces ya es muy corto, pero dice bastante. Entonces, están libres en ese sentido, siempre y cuando sea algo completamente que ustedes digan, esto es conciso para mí y dar una enseñanza. Entonces, como les digo aquí hay otro que es el de proporcionar encuentros.
tratar al otro como persona. Entonces voy a leer esta historia, es algo muy, muy pequeño. Era un matrimonio pobre. Ella hilaba a la puerta de su choza pensando en su marido. Todo el que pasaba por delante se quedaba prendado de la belleza de su cabello negro. Largo como hebras brillantes salía de su ruedo. Él iba cada día al mercado con algunas frutas. A la sombra de un árbol se sentaba a esperar, sujetando entre los dientes su pipa vacía. No llegaba el dinero para comprar un pellizco de tabaco. Se sacaba el de boda y no pasaba de preguntarse qué podría regalar a su marido. Y además, ¿con qué dinero? Una idea cruzó su mente. Sintió un escalofrío al pensarlo, pero al decidirse todo su cuerpo se estremeció de gozo. Vendería su pelo para comprarle tabaco. Ya imaginaba a su hombre en la plaza, sentado ante sus frutas, dándole largas bucanadas a su pipa. Aromas de incienso y de jazmín darían al dueño del puestecillo esa solemnidad y prestigio de un verdadero comerciante. Solo obtuvo por su pelo unas cuantas monedas, pero eligió con cuidado el más fino estuche de tabaco. El perfume de las hojas arrugadas compensaba largamente el sacrificio de su pelo. Al llegar la tarde regresó el marido, venía cantando por el camino, traía en su mano un pequeño envoltorio. Eran unos peines para su mujer, que acababa de comprar tras vender su vieja pipa. Abrazados, rieron hasta el amanecer. Entonces, verán aquí, se trata de dos personajes que la chica, la señora se corta el cabello, se sacrifica algo que a ella le gusta para comprarle a su marido algo. Y el marido igualmente sacrifica la pipa para comprarle a su mujer unos peines. Entonces, cada uno sacrificó algo, pero al final lo chistoso es que los peines ya no le iban a valer de nada a la mujer porque le había cortado el cabello, ¿no? Entonces ese es el final. Entonces, en estos encuentros hay un encuentro de donación hacia el otro, ¿sí? Esa es la idea. En los momentos libres en el trabajo se pueden generar encuentros donde las personas se puedan conocer mutuamente. ¿Qué hablo con ellos o solo me dedico a trabajar? Entonces aquí yo pongo, en el trabajo yo podía generar estos encuentros con las personas en los momentos de almuerzo, donde no solo hablaba algo profesional, sino también algo personal que pueda hacerles de provecho. Por ejemplo, hablar sobre la visión que los hombres tienen de las mujeres, que fue un tema inquietante para los demás. Y también yo solía escuchar lo que ellos tenían para compartir. O sea, escuchaba lo que ellos también tenían para decir, para compartir, y al mismo tiempo yo también, de alguna manera, decía mi opinión sobre algo, ¿sí? Como les digo, no era yo nunca en el trabajo al menos fui de hablar cosas religiosas o como que en el texto bíblico o en la Biblia dice tal cosa, o sea, no, me cuidaba mucho de eso, ¿sí? Porque eso, como les decía en un principio, eso tiene más bien espantar a las personas en lugar de acercar. Entonces, pero sí podía hablar sobre ciertas visiones. Por ejemplo, los empleados, al menos el personal que yo tenía, eran muy morbosos. Eran de hombres que de alguna manera veían a una mujer y se inquietaban y andaban atrás y que sí, y le tiraban piropos y que esto, que lo otro. Entonces un día, en un almuerzo, de alguna manera yo me decía, bueno, ¿y qué provecho sacan de eso? Fue mi pregunta. Y yo les dije, bueno, ¿por qué creen que los hombres tienen que ser así? No, es que todos los hombres hacemos eso, ingeniero, es que todos nosotros es necesario porque esa es una necesidad del hombre y es que hay que ver porque para eso se hicieron los ojos y todo eso me decía. Entonces, todo eso yo le dije, no, porque yo no lo hago y yo no creo que para vivir sea necesario eso. Entonces ellos obviamente eran los más sorprendidos porque uno era el que me dijo, yo nunca había escuchado a un hombre hablar lo que usted me está diciendo. O sea, imagínense el impacto para ellos, tal vez para ustedes es normal, de decir, no, pero si eso para mí es normal. Pero tal vez hablarle a un conjunto de hombres que tal vez nadie les ha dicho eso es inquietante, al menos a uno le inquietó demasiado, porque me dijo, no. Usted se me está haciendo, usted aquí se tiene la cara de bobito, pero no creo que sea así. Así me lo dijo. Y dije, no, es que yo no creo en eso. Simplemente así. Y me acuerdo tanto que todos los días me hacían broma porque decían, ingeniero, ve, una chica, mira, y yo no miraba. Todos los días eran haciéndome caer. Entonces me da risa a mí también. Entonces son temas que de alguna manera
generan algo en las personas, genera en ese encuentro que uno tiene con las personas, aunque uno no evangelice con la palabra de Dios, desde la humanidad, haciéndoles comprender, hay algo que les dice a esas personas y esas personas las deja a uno con uno y dice, de verdad, ¿y yo por qué soy así entonces? ¿Es necesario que yo sea así? No, no es necesario. Puedes vivir tranquilamente sin ver a una mujer o sin burbucearle y ya está, y tranquilo, no pasa nada. O sea, esa es la idea, ¿sí? Entonces, esa es mi respuesta, obviamente, en cuanto a esta pregunta. Ustedes pueden tener, como digo, les repito, no tienen que ser obviamente las respuestas. Es lo que a ustedes les nazca, lo que a ustedes les nazca compartir. ¿Qué hablan ustedes con ellos? Que de alguna manera ustedes puedan ver que genere eso un encuentro con las personas. Al conocer la misión y visión de la empresa donde trabajo, ¿cómo transmito el bien social para que se entienda que el sentido de la vida no es hacer dinero, sino un bien común? Bueno, yo cuando supe hacia dónde se dirigía la empresa, me ayudaba también a hacerles ver que no todo era tan malo como ellos creían. Porque claro, o sea, era algo tan increíble día a día ver en los empleados que me decían, otra vez venir a trabajar, y otra vez vienen que suelta todo porque nos hace falta dinero y todo por el bendito dinero. O sea, el sentido de vida es ir a trabajar porque hay que hacer dinero. Y ese es el sentido de vida de ellos. Yo les hacía ver que no, generalmente eso no es el sentido. Yo les hacía ver, bueno, si en algún caso ellos no se sintieron reconocidos o recompensados por algo, que el bien que hacen a la sociedad a través de la empresa es un bien mayor que no se les puede arrebatar. Esa es la idea que yo al menos les hacía ver. Ustedes vienen a servir a través de la empresa a la sociedad porque los necesitan. Y si ustedes no se sienten recompensados o retribuidos de alguna manera, tienen que saber de que el servicio que ustedes están dando se siente bien, que es un servicio a la sociedad. Entonces, esa era la idea que yo al menos les decía a ellos. Trataba de conocerlos para también saber si se dejaban convencer por el camino fácil. Les hacía entender, y yo me acuerdo que con algunos conversaba y les decía, si ustedes tienen la oportunidad de, si vamos a una instalación en alguna oficina para hacer un mantenimiento, y ustedes pueden aprovecharse de una máquina y llevarse, ustedes se la llevarían. Que nadie se dé cuenta. Entonces ellos me decían, no, ingeniero, si aquí, de hecho algunos me decían, no, pues si fuera así, algunas oportunidades hay. Entonces la idea que yo al menos les decía, no, porque aquí no estamos trabajando para nosotros, estamos trabajando para servir a los otros, para ayudar a los clientes a que estén satisfechos con nuestro trabajo. Y en esa idea yo al menos les decía que si tuvieran la oportunidad ellos de alguna manera de ganar un dinero fácil, no lo hagan. Para mí esa era la manera de hacerles entender y de evangelizar para mí. Decirles no, porque el dinero mal habido, la corrupción, nunca llega a nada bueno. Porque algunos lo ven fácil en las empresas, de alguna manera si yo tengo un camino fácil de obtener dinero, lo pueden hacer. Y muchos lo estarán haciendo el día de hoy. Y ustedes podrán conocer en su trabajo también que algunos lo hacen. Porque es el camino fácil. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Ah, no, es que como no me pagan bien, al menos yo tengo que conseguir de alguna manera el dinero. Pero de eso no se trata. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que lograr llegar a esas personas. Es bueno que la gente conozca nuestras condiciones y creencias, pero sin importarles a nadie. ¿En qué momento de mi jornada puedo transmitir con palabras o actos estas condiciones? ¿Morales, espirituales, humanas? Como era catequista, es algo que yo nunca oculté en mi trabajo. A través de eso yo mostraba mi convicción de mis creencias y aprovechaba sus curiosidades para que puedan entender mejor la vivencia dentro de la iglesia. Porque en algún momento 2 de ellos me dijeron que iban a ser padrinos en una primera comunión. Entonces, aquí yo quiero que vean que también de alguna manera cuando yo pude tener la oportunidad y supe que 2 de ellos me pidieron permiso a mí porque tenían que realizar su primera comunión, estaban muy temprano, entonces vinieron a mí, era de permiso. Entonces, yo entendía, ¿no?, ese tema y de alguna manera yo también ahí les decía, les transmitía mis convicciones. Yo les decía que bueno, o sea, me parece súper bien, ¿de quién vas a ser padrino? Me les metía un poco, ¿no? Les decía, bueno, ¿y de quién vas a ser padrino? ¿Qué niños están en primer nivel? Entonces ellos me decían, no, ingeniero,
es en tal iglesia, de hecho en una fue en Czestochowa, que tenían una primera comunión, y trataba de ahí hacerles entender. Ahí venía mi parte también de hacerles entender de qué manera es la iglesia, de que no es simplemente de ser padrinos por ser padrinos y ya está, de que su compromiso era un compromiso real que tenían que hacer. Entonces ellos me escuchaban, ¿no? Pero de alguna manera eso era lo que yo hacía. La cotidianidad es el lugar de la revelación de Dios para tu vida. No debemos ser católicos que piensen que el único y predilecto lugar donde Dios habla es el templo de la comunidad de fe donde asistimos. ¿Cómo has descubierto que Dios te busca en medio de tus afanes habituales y en relación con los que te rodean? Cuéntanos una anécdota o experiencia que te haya marcado. A darte cuenta de que algunos, a pesar de no ser practicantes en una iglesia, tenían valores mucho más grandes que los míos. Eso es algo que me impactó a mí dentro de algunos de los empleados. Y una cosa que yo sí me voy a acordar de que la tengo como anécdota es que me acuerdo muy bien que no hablaban en mis espaldas. Hubo un chico de ellos que medio ingeniero, dice, voy a hacer una broma. Voy a hablar mal de usted a los demás para ver cómo reacciona. El chico comenzó a hablar mal, así, dijo, no, es que el ingeniero es otro. Y para que la reacción fue buena, que, o sea, me di cuenta y me faltó de que algunos me defendieron. O sea, fue algo súper bueno darme cuenta de eso. De que a pesar de estar ausente, no hablaban mal de mí. Y eso fue, bueno, muy bueno darme cuenta. Y es una anécdota que yo les puedo contar. Ora et labora dice una frase en latín. Oración y trabajo van de la mano. Pero recuerda que la oración no solo es decir palabras a Dios. ¿Cómo puedes hacer de tu trabajo una oración a Dios? Bueno, yo llegaba al punto de bendecir las obras que salían en la empresa, de tal manera que la bendición que yo al momento de bendecir y en el momento del diseño de las obras, yo buscaba que lleguen hasta las instalaciones de lo que yo estaba diseñando. Y le decía a Dios, oraba a Dios y le decía, Señor, que sean lugares de encuentro conmigo. Sí. Esa es la idea de lo que yo pongo ahí como respuesta. Bueno, aquí tenemos yo, esto de aquí se los voy a dejar que lo lean ustedes en el taller, dar lo que alguna vez recibí. Es que hay una pregunta, dice, ¿qué puedo o he podido darle a los otros como don para lograr buenos resultados en el área del trabajo? Yo creo que una de las cosas que en el trabajo específicamente hablando yo he podido dar es mi paciencia, porque ustedes no tienen idea que ha pasado, bueno, pasé algunas veces que yo ya quería mandarlos al carajo en algún momento, pero tenía que cuidar mis palabras, cuidaba, era muy paciente para eso, de hecho para enseñar también, algunos hacían algunas cosas mal, entonces también tenía como que respirar profundo y explicar de nuevo qué era lo que quería. Entonces, todo eso creo que igual yo lo siento que es un don de Dios para los otros, esa paciencia que he tenido con él. Y ahí finaliza el taller. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto al taller? Hay tutorías. No. Ya, lo dejas el video grabado también. Lo siento, estoy traumada ya. Listo, entonces, como les decía, cada sábado, y aquí le pido la ayuda a Katy de que pueda compartir el link en este momento, va a haber un link en Gmail. Ese link en Gmail es para que ustedes entren allí y puedan escoger un sábado, perdón, Hotmail, un link en Hotmail y puedan escribir qué sábado pueden comprometerse con este taller para exponerlo, ¿sí? El próximo sábado lo va a hacer Juan Pablo, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de qué es lo que tiene Juan Pablo ahí para compartir. Y esa es la idea, ¿sí? De los talleres. Entonces, por favor, necesito que ingresen ahora en este link y que podamos organizar los sábados que ustedes pueden dar la exposición al taller.
Jesús, Listos. Ya están todos en línea. ¿Cuánto? Jesús, Cuéntame, Iber. hubieron partes en las que tú hablaste del lugar de trabajo. Y bueno, y de hecho, ya porque tienes la profesión, y creo que la mayoría aquí tiene, pero en el caso de Katy y yo, solo Es lo hablamos de que por qué quieras, la hemos escogido y cuál es era lo la que quieras finalidad de haberla lograr escogido, y eso, ¿verdad? y lo que quieras lograr. ¿Qué es lo que, cómo tú puedes igual? O sea, piénsalo como en algo que tú puedes hacer en un futuro. O sea, yo sé que tal vez no lo puedas vivir el día de hoy, pero sí es algo que tú puedes hacer en un futuro cuando ya estés ahí. Like. Gracias. Ya todos están en el link. Katy, tú puedes ver quiénes ya han llenado porque tengo esa duda. No sabía, pensé que iba a ser como el Drive de Google, que uno va viendo. Bueno, O no sea, Drive. sí, yo puedo ver quiénes están ¿Tú sí ahí. puedes De ver? hecho, ustedes también deberían ver porque tienen la posibilidad de editar. Yo la veo Es ahí, que no veo invitados. Yo decía y porque ve. no veo a nadie. Yo Entonces sí no sé si es veo porque como estoy uno, en el dos, cel. tres. Y alguien está poniendo en el 5 y alguien se movió la ITC. No saben quién está en cuál. Mm, Aquí solo me salen los nombres de Jesús y el mío. No me sale nada más. Exacto, a mí también. Y no puedo escribir. Desde el teléfono tienes que darle doble. Ahí Sí, ya tengo ya que instalar la aplicación de, es que no tengo Excel. desde el teléfono tienes que darle doble. ¿O no te Me sale? manda, no, me manda a descargar, para poder editar el documento, me manda a descargarme el app de Excel para poder editar. Y si lo abres desde el navegador. A ver, Tengo un vamos a ver. problema. ¿Qué pasó? Estoy intentando abrir, pero a ver, se me abre el navegador y pongo el lapicito y me sale que tengo que instalar Excel. Luego Ah, abro y yo tengo instalado Excel y me sale instalado, pero de ahí no se abre nada. Los Abrir. archivos con virus que nos pasa Katy. Sí, porque en realidad cuando se estaba abriendo el navegador se pusieron unos signos, y como letras, números, letras, números. Me preguntan que qué tiene que Su ser. teléfono se reiniciará en 5, 4. Lo que hay que hacer es escribir sus nombres en donde dice expositor, en alguna de esas fechas en las que ustedes creen que, bueno, les va a ser posible realizar el taller y más que realizarlo, el exponer, porque ya ese sería el día de la exposición de cada uno.